Muy buen día para cada uno de ustedes. Les saluda desde la Ciudad de México su amiga Inés Nicolás. Bienvenidos a este espacio que es del estudio de nuestra lección de escuela sabática. Hoy jueves 29 de octubre del 2015, nuestra lección lleva por título Designios contra el profeta. Y para ello vamos a pedirle a Dios que sea Él quien dirija este estudio para que nosotros podamos comprender el mensaje que Él nos tiene el día de hoy a través de nuestra lección de escuela sabática. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su bendito nombre. Oh Dios, le agradecemos por el amor que usted nos tiene, por la vida que nos da y por la oportunidad de seguir a través de este medio compartiendo su santa palabra. Suplicamos que usted bendiga a todas las personas que nos escuchan en este momento. Padre bendito, si ellas tienen alguna aflicción o alguna necesidad, Señor, le suplicamos en el amor de Jesús que usted extienda su mano sobre ellas para que ellas puedan ser encontradas por usted, sanadas por usted, bendecidas por usted, Señor, para honra y gloria de su nombre. Bendiga en gran manera este espacio, bendiga este ministerio y quédese con nosotros para que sea la voz de usted quien escuchen todas las personas que nos sintonizan en este momento. Gracias, Padre, por su amor y por todo. Todo se lo agradecemos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, sabemos que estamos en la lección número 5 de esta semana, del cuarto trimestre. Como sabemos, ya es el último trimestre. Y esta lección número 5 lleva por título Más ayes para el profeta. Recordando, el texto para memorizar lo encontramos en Jeremías 27. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Palabras del profeta Jeremías, cuando él hablaba con nuestro Padre Celestial y le decía sus sentimientos que él tenía. Y cuando nuestra lección del día de hoy tiene un título que es Designios contra el profeta, bueno, probablemente algunas personas ya sepamos el significado de designios, algunas otras probablemente no. Para aclarar un poquito sobre de lo que vamos a hablar, designios significa o tiene esta definición de intenciones o plan para realizar alguna cosa o lograr algún objetivo. ¿Sí? Es algo que, pues de alguna manera, se piensa, se planea y se tiene la intención para lograr así algún objetivo que se haya propuesto o algún plan. ¿Sí? Entonces, cuando se dice en el título designios contra el profeta, pudiera decir intenciones en contra del profeta, planes en contra del profeta, pensamientos o propósitos en contra del profeta. Nosotros hemos estado estudiando esta semana los lamentos de Jeremías, los lamentos por llevar la palabra de nuestro Padre Celestial al pueblo mismo que nuestro Padre Celestial había liberado de la opresión de la esclavitud. Y en esta ocasión ellos se habían olvidado totalmente de quién los había librado, de quién había librado a sus padres. Entonces nosotros podemos analizar y podemos aprender que en algún momento estuviéramos tan seguros de que estamos sirviendo al Señor. Pero si nosotros desviamos la mirada de nuestro Padre Celestial, desviamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, nosotros pudiéramos estar cayendo en un asunto complicado espiritualmente hablando, pues sentiríamos que estamos en la verdad y realmente estamos haciendo lo que Dios no quiere que hagamos y estamos rechazando su verdad. Recordemos un poquito al apóstol Pablo. Cuando fue llamado, cuando era Saulo, él creía estar obedeciendo la ley de Dios, de acuerdo a la instrucción que había recibido, de acuerdo a lo que él había aprendido, de acuerdo a lo que él creyó que era lo correcto delante de Dios. Y entonces él perseguía a los cristianos, porque creía que eran fanáticos, blasfemos, porque seguían a un farsante. Eso era lo que él creía. Entonces nosotros sabemos que él presenció el apedreamiento de Esteban y todo.
y él se motivó a seguir en este camino, y las personas que lo habían educado de alguna manera tenían puesta su esperanza en él como un joven que iba a lograr muchos objetivos o muchos planes que ellos se habían propuesto. Y uno de ellos era acabar con los fanáticos cristianos que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, sino cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, ellos se quedaron para predicar su santa palabra. Y entonces Saulo de Tarso pensaba que hacía lo correcto. Y cuando tuvo el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, él se da cuenta que en realidad estaba yendo en un camino incorrecto, en un falso camino. Entonces nosotros podemos ver aquí que no hemos alcanzado aún nada. Si nosotros no estamos seguros, debemos de arrodillarnos y preguntarle al Señor si Él es quien está dirigiendo nuestros pasos. Porque tal vez nos hemos desviado del camino creyendo estar en el camino. Y así en esa condición se encontraba el pueblo de Dios, el pueblo judío, de tal manera que los mensajes que llegaban a través del profeta Jeremías, ellos automáticamente los rechazaban. Y no solo eso, sino que iban en contra de Jeremías. Ellos planeaban matarlo, planeaban acabar con él de una o de otra manera, porque la palabra que Jeremías llevaba al pueblo de Dios no era una palabra de consuelo, era una palabra de condenación. Pero ellos ya no entendían para arrepentirse. ¿Y nosotros cómo sabemos esto? Vamos a leer Jeremías capítulo 18, versos del 1 al 10. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí como el barro en el mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Palabra de Jehová a través del profeta Jeremías para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Nosotros aquí podemos ver que el mensaje de Dios llevaba una advertencia. Si ellos se arrepentían de sus malos caminos, si ellos se arrepentían de todo lo malo que estaban haciendo delante de Dios, ellos podían ser perdonados. Y el mensaje que Dios le dio a Jeremías, con un ejemplo muy sencillo para que todos comprendamos. Dice que lo mandó a casa del alfarero, y el alfarero estaba haciendo una vasija de barro. Y entonces esa vasija se echó a perder, y lo que hizo el alfarero es volverla a amasar, e hizo otra vasija según él creyó que iba a quedar bien. Entonces, cuando Jehová le habla a Jeremías, le dice: ¿acaso no puedo hacer yo esto con el pueblo de Israel, con el pueblo judío? ¿No puedo amasarlos nuevamente y hacer vasijas nuevas, vasijas útiles? Entonces nosotros aquí vemos que Dios tenía puesta su misericordia y la intención de perdonar y olvidarse del pecado del pueblo de Dios si ellos se arrepentían de sus malos caminos. Pero lamentablemente, cuando uno cree que está en la verdad, difícilmente va a reconocer que esto es un llamado. Y por eso ellos comprendían que esto era una condenación, que Jeremías blasfemaba, que Jeremías era un hereje, tal vez. Eso era lo que decían, que Jeremías decía palabras falsas, era un profeta falso, no sabiendo que lo que Jeremías hacía y decía venía
directamente de nuestro Padre Celestial. A pesar de todo el mal que ellos habían cometido, nosotros aquí podemos ver en estos textos que Dios estaba dispuesto aún a darles a su pueblo de Israel, a su pueblo judío, otra oportunidad para arrepentirse. Pero también esto puede manifestar qué tan grande es la misericordia y la gracia de nuestro Padre Celestial, misma de la cual nosotros gozamos. Y estas palabras son para nosotros hoy. Si nosotros hemos desviado el camino del camino correcto de Dios para llegar a Dios, es momento de recapacitar, es momento de reflexionar, de volver al camino correcto, pero lo vamos a lograr si nosotros le pedimos a Dios que Él sea quien nos guíe en este camino. Nosotros por nosotros mismos no podremos conseguir absolutamente nada, pero con la ayuda de Dios, por eso el apóstol Pablo, después de su conversión, él dijo estas palabras sabias: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él sabía que por uno mismo como ser humano no puede lograr los objetivos buenos que uno se propone, pero en Cristo Jesús lo podemos lograr, ¿verdad? Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios todo lo es posible. Eso dice la santa palabra del Señor, ¿verdad? En estos versículos nosotros podemos entender entonces que Dios no era un Dios tirano, que Dios no era un Dios vengativo, un Dios que solo se dedica a castigar. Es un Dios perdonador, es un Dios que ha manifestado su amor desde el principio, desde que nos creó, desde que creó a nuestros primeros padres. Él ha manifestado su amor y su misericordia. Y a veces nosotros decimos que ¿dónde está Dios para que haga justicia? ¿Que dónde está Dios para que resuelva este problema? ¿Que dónde está Dios para que pare tanta violencia? ¿Que dónde está Dios? Bueno, Dios no está porque nosotros decidimos desecharlo de nuestros corazones. Realmente lo que nosotros estamos viviendo es la ausencia de Dios. No es que Dios no quiera estar, es que nosotros fuimos hechos de libre albedrío y por tal motivo nosotros debemos de tomar la decisión si queremos que Dios habite en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Si nosotros no aceptamos esto, Dios no nos va a obligar. Es por eso que hay tanta maldad, es por eso que hay tanto sufrimiento, es por eso que hay tanta carencia en este mundo. Sin embargo, si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros malos caminos, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Y no solo eso, sino Él va a comenzar a cumplir sus promesas en nuestra vida. El mal no tocará nuestra morada, nuestra familia, nuestro hogar. Y cuando Cristo venga, nos va a galardonar con la corona de la vida eterna, porque Él es la vida. Si nosotros continuamos leyendo, vamos a encontrar, después del capítulo 10, vamos a leer, después del verso 10, vamos a leer el verso 18 al 23. Dice: y dijeron: venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Venid irámoslo de lengua, y no atendamos a ninguna de sus palabras. Oh Jehová, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Jehová, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Jeremías se cansó de hablar del mensaje de Dios, cosas buenas, palabras buenas, si queremos verlo de esta manera. Y entonces llegó un punto en que él comprendió que toda la gente lo único que hacía era maquinar malos pensamientos contra Jeremías. ¿Cómo podían matarlo? ¿Cómo podían deshacerse de él? ¿Cómo podían callarlo? Sí, porque él dice: vengan y irámosle la lengua.
para que deje de hablar. Pero Jeremías, al escuchar todo esto, sabiendo que él era un siervo fiel de Dios y que no merecía esto, entonces le dice a nuestro Padre: oh Jehová, mira por mí y oye la voz de los que contienden conmigo. Entonces dice él en esta pregunta, en el verso 20, ¿se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Cuando Jeremías se proponía y procuraba decirle todo lo que Dios le ponía en su lengua para decir a su pueblo, para salvarlo del pecado, esto era lo que hacían ellos. En lugar de aceptar al profeta de Dios, lo rechazaban y ellos pues procesaban planes, ¿verdad?, de cómo acabar con Jeremías, pero Dios tiene la última palabra aquí. Realmente nosotros como humanos no podemos decidir o determinar sobre la vida de los siervos fieles de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando Jeremías pide este castigo para ese pueblo, es porque realmente ya no había control para que la gente pensara así en contra del profeta de Dios que les llevaba la palabra de Dios, un Dios que ellos habían escuchado algún momento, que ellos habían de parte de sus padres, habían recibido este mensaje de cómo Dios Todopoderoso los sacó de la esclavitud, los llevó al desierto, pero no solo eso, sino los alimentó, los cubrió del calor, los cubrió del frío. Entonces es un padre amoroso, y se olvidaron de él. Y no conforme con eso, cuando ese padre amoroso no puede tener un contacto directo con ellos y llama al profeta Jeremías a su servicio, y el profeta Jeremías recibe este llamado y lo acepta y comienza a pregonar, y nadie lo quiere escuchar y nadie quiere aceptar la palabra del Señor, sino al contrario maquinan malos pensamientos para prenderle, para encarcelarle, para torturarle y hasta para matarle. Es por eso que Jeremías expresa estas palabras, porque Jeremías llega a un punto en que la carne domina al espíritu y nosotros sacamos todos los sentimientos que llevamos guardados tal vez por mucho tiempo. Y esta era la situación que estaba viviendo Jeremías, pero no porque él quisiera, sino que estaba viviendo en un punto de desesperación fatal, de tal manera que no tenía alternativa más que declararle a Dios lo que estaba sintiendo en su corazón en ese momento. Nosotros no podemos juzgar esta parte, como ya lo mencionamos el día de ayer. Nosotros no somos jueces, eso le corresponde a nuestro Padre Celestial. Y entonces Él nos aconseja el día de hoy que nosotros nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir, para que volvamos al camino correcto y así Él se acuerde de nosotros, perdone nuestras ofensas, nuestros pecados, los entierre y los sepulte en lo más profundo de la mar y nunca más se acuerde de ellos. Y Él lo hará porque lo ha prometido. Y nuestro Señor Jesucristo está frente a su Padre, abogando por nosotros para que tengamos una oportunidad para vida eterna. Pero si nosotros no ponemos atención a ese llamado, no va a haber una segunda oportunidad. Quiero compartirles a ustedes un párrafo del Espíritu de la Profecía. Dice: ninguno de los apóstoles o profetas pretendió jamás estar sin pecado. Los hombres que han vivido más cerca de Dios, que han estado dispuestos a sacrificar la vida misma antes que cometer a sabiendas una acción mala, los hombres a los cuales Dios había honrado con luz y poder divinos, han confesado la pecaminosidad de su propia naturaleza. No han puesto su confianza en la carne, no han pretendido tener ninguna justicia propia, sino que han confiado plenamente en la justicia de Cristo. Así harán todos los que contemplen a Cristo. Esto lo podemos encontrar en La fe por la cual vivo, página 113. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que ninguno de los profetas pues se puede encontrar a nuestra vista humana como que no pecó nunca, ¿verdad? Porque tan solo con estos pensamientos, pues ya para nosotros es una falta grave. Sin embargo, Dios, que escudriña nuestros corazones y sabe cuando nosotros le estamos entregando nuestra vida y por la calamidad que estemos viviendo, llegamos a un punto de desesperación y declaramos nuestros sentimientos que realmente tenemos en nuestro corazón para con Él. Eso no quiere decir que hemos dejado de amar a Dios, eso quiere decir que somos tan débiles que
En esa circunstancia difícil hubo una separación de nosotros con nuestro Creador, de nosotros con nuestro Señor Jesucristo, de nosotros con el Espíritu Santo, y es allí donde entra el enemigo de Dios y nosotros por eso le reclamamos a veces a Dios. Pero nosotros ni siquiera podríamos hacerlo porque lo que vivió Jeremías no se compara con lo que nosotros estamos viviendo, o más bien lo que nosotros vivimos no se compara con la magnitud de sufrimiento que vivió el profeta Jeremías. Realmente ese sí fue un hombre que sufrió, ¿verdad? Dice el comentario de la lección, cuán totalmente frustrado tuvo que haberse sentido Jeremías al ser condenado por el pueblo que lo atacaba, porque ellos decían, la ley no faltará, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Cuán engañoso puede ser realmente el corazón del ser humano, ¿verdad? Ellos pensaban que el falso profeta era Jeremías y ellos pensaban que sus falsos profetas tenían la verdad. Por eso ellos decían, no les va a faltar a nuestros profetas palabra para que nos guíen, tampoco les va a faltar ley, ni tampoco les va a faltar sabiduría. Ellos lo tienen todo. Ellos creían que sus falsos profetas y maestros eran los mejores y rechazaban al profeta que era enviado de nuestro Padre Celestial. Vemos cómo el enemigo puede tomarnos en su trampa de tal manera que nos haga ver a los falsos maestros y a los falsos profetas como los perfectos líderes de nuestra iglesia, los perfectos líderes que nos pueden dar ejemplo para continuar nuestra vida cristiana. Así es el enemigo. Recordemos que él se disfrazó desde un principio para engañar a nuestros primeros padres y puede hacerlo en este momento, y nosotros tal vez estemos creyendo que estamos en el camino correcto, pero debemos de reflexionar, debemos de ir a Dios en oración, no debemos de justificar nuestras acciones por nuestra propia inteligencia o por nuestra propia mentalidad o costumbre, sino que debemos de ir a Dios y consultarle cada día para que Él sea quien dirija nuestra vida y así nosotros no nos desviemos de los caminos del Señor. Voy a compartir otro párrafo con ustedes del Camino a Cristo. Dice, no hay en nuestra experiencia ningún pasaje tan oscuro que el que no pueda leer, ni perplejidad tan grande que él no pueda desenredar. Ninguna calamidad puede acaecer al más pequeño de sus hijos, ninguna ansiedad puede asaltar el alma, ningún gozo alegrar, ninguna oración sincera escaparse de los labios sin que el Padre Celestial esté al tanto de ello, sin que tome en ello interés inmediato. Él sana a los quebrantados de corazón y venda las heridas. Las relaciones entre Dios y cada una de las almas son tan claras y plenas como si no hubiese otra alma por la cual hubiera dado a su Hijo amado. Qué hermosas palabras de esperanza y de consuelo son para nosotros. Nosotros no estamos viviendo lo que Jeremías vivió. Sin embargo, nosotros debemos de estar seguros que no hay un sufrimiento que quede oculto delante de los ojos de Dios. No hay una mala vivencia que quede oculta delante de los ojos de Dios. Y Él está presto para ayudarnos, está presto para levantarnos, siempre y cuando nosotros reconozcamos que Él es nuestro Padre Celestial, que Él es el Santo de Israel, que Él es el Todopoderoso, que Él es Jehová de los ejércitos, que Él es el gran yo soy, que Él es el Alfa y el Omega. No debemos olvidar que nuestro Padre tiene el poder por sobre todas las cosas, y entonces si nosotros confiamos, Él va a resguardar nuestra vida, va a bendecir nuestra vida, va a transformar nuestra vida para que nosotros seamos un digno ejemplo de buenos hijos obedientes de nuestro Padre Celestial, de buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, de buenos ejemplos que Él puede utilizar para atraer a nuevas personas al redil, al remanente, al cual Él un día va a coronar con gloria viniendo en las nubes de los cielos. Qué hermosa lección, qué hermoso mensaje nos deja nuestro Padre Celestial. Qué hermoso amor nos manifiesta a través de su santa palabra y a través del sufrimiento y testimonio del profeta Jeremías. No echemos por la borda, no echemos en saco roto lo que estamos estudiando. Realmente es el amor de Dios que se manifiesta a través de su santa palabra. Esperando en Dios que este mensaje haya sido de utilidad para todos nosotros
y que nos ayude a reflexionar en nuestra vida cotidiana. Les agradecemos el que nos hayan acompañado el día de hoy. Esta es una cortesía y producción de Ministerios Live Radio y Noches de Esperanza Ministries. Les invitamos a que visiten nuestra página de internet cuando tengan alguna pregunta, duda, algún comentario, alguna petición especial, algún pedido especial de oración. Con gusto pueden visitar nuestra página y dejarlo en la sección de mensajes. Si Dios nos permite, nos escuchamos el día de mañana. Les deseamos un excelente día y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.